Imagina por un momento que este mensaje no llegó a ti por casualidad. Tal vez llevas días, semanas o incluso años esperando una señal. Una respuesta, una confirmación de que Dios no te ha olvidado. Muchas personas miran al cielo y dicen en silencio, Señor, si de verdad estás conmigo, dame una señal. Y lo más sorprendente es que la Biblia está llena de momentos en los que Dios responde precisamente de esa manera, con señales que llegan cuando el corazón está cansado, cuando el camino parece oscuro y cuando alguien está a punto de rendirse. Hubo una mujer que conoció ese sentimiento de abandono. Su nombre era Agar. Había sido expulsada al desierto con su hijo pequeño. El calor era insoportable. El agua se había acabado y el niño lloraba de sed. Ella caminó hasta que ya no pudo más. Entonces dejó al niño debajo de un arbusto y se alejó un poco, porque no quería verlo morir. En ese momento su corazón estaba completamente roto. Pensaba que todo había terminado. Pero justo cuando el dolor parecía el final de la historia, ocurrió algo inesperado. Dios escuchó el llanto del niño y envió un ángel. Agar levantó los ojos y vio un pozo de agua que antes no había visto. Esa fue la señal. Dios no la había abandonado en el desierto. A veces la señal de Dios no aparece cuando todo está bien. Aparece cuando ya no queda ninguna esperanza. Mucho tiempo después, otro hombre también pensó que estaba completamente solo. Era un profeta poderoso, pero ese día su corazón estaba agotado. Su nombre era Elías. Después de enfrentarse a los falsos profetas y ver un gran milagro de Dios, terminó huyendo al desierto porque la reina quería matarlo. Caminó durante horas hasta sentarse debajo de un árbol. Allí hizo una oración muy triste. Le dijo a Dios que ya no quería seguir viviendo. Sentía que había luchado demasiado y que nadie entendía su dolor. Pero mientras dormía, un ángel lo tocó suavemente y le dijo, levántate y come. Cuando abrió los ojos, encontró pan caliente y agua preparados para él. Esa fue la señal. No un trueno, no un terremoto, sino algo sencillo, alimento y cuidado en el momento exacto. Dios estaba diciendo, aún no he terminado contigo. Hay momentos en la vida en los que uno cree que el futuro se cerró para siempre. Eso fue lo que vivió un joven pastor llamado David. Aunque había sido ungido para ser rey, terminó viviendo como fugitivo, escondiéndose en cuevas mientras un ejército lo perseguía. En más de una noche seguramente miró las estrellas preguntándose si la promesa de Dios era real o si todo había sido un sueño. Pero en medio de esa persecución ocurrió algo sorprendente. En una ocasión, David entró en una cueva para esconderse, sin saber que dentro estaba el mismo rey que quería matarlo. Era la oportunidad perfecta para vengarse. Sin embargo, David decidió no hacerlo. Cortó un pequeño pedazo del manto del rey y lo dejó ir. Ese pequeño gesto se convirtió en una señal poderosa. Dios estaba mostrando que el destino de David no dependía de la violencia ni de la desesperación. El tiempo de Dios llegaría en el momento perfecto. La Biblia también cuenta la historia de un niño que recibió una señal en medio del silencio de la noche. Su nombre era Samuel. Él dormía en el templo cuando escuchó que alguien lo llamaba por su nombre. Pensó que era el sacerdote, pero no lo era. La voz volvió a llamarlo varias veces. Finalmente comprendió que era Dios hablándole. Aquella noche cambió su vida para siempre. La señal no fue un milagro espectacular. Fue simplemente una voz llamándolo por su nombre. A veces la señal que esperas no llega como un espectáculo, llega como un susurro que toca el corazón. También hubo un hombre que esperaba una señal en medio de una decisión imposible. Su nombre era Gedeón. Él sentía que no era lo suficientemente fuerte ni valiente para salvar a su pueblo. Dudaba de sí mismo. Entonces pidió a Dios una confirmación. Colocó un vellón de lana sobre el suelo y pidió que amaneciera mojado mientras la tierra alrededor estuviera seca. A la mañana siguiente ocurrió exactamente así. Pero Gedeón aún dudaba y pidió lo contrario, que el vellón estuviera seco y el suelo mojado. Dios tuvo paciencia con él y volvió a responder.
Esa señal le dio la confianza para levantarse y hacer algo que parecía imposible. Pero tal vez una de las señales más hermosas ocurrió en una noche silenciosa, cuando unos pastores cuidaban sus ovejas. Ellos no eran famosos, no eran líderes, ni personas importantes. Eran simplemente trabajadores comunes. Y sin embargo el cielo se abrió delante de ellos. Un ángel anunció que había nacido el Salvador. Aquella señal condujo al mundo hacia el nacimiento de Jesucristo. Los pastores siguieron la señal y encontraron a un niño acostado en un pesebre. A veces, Dios elige a las personas más sencillas para mostrarles las señales más grandes. Si miras todas estas historias juntas, descubrirás algo que se repite una y otra vez. La señal de Dios casi siempre aparece cuando el corazón humano está en su punto más débil, no cuando todo es fácil, sino cuando alguien está cansado, confundido o a punto de rendirse. Es como si Dios esperara el momento exacto para decir: aquí estoy, nunca te he dejado. Quizás tú también estás esperando una señal. Tal vez estás atravesando un problema que nadie más entiende. Puede ser una preocupación por tu familia, por tu salud, por tu futuro o por algo que pesa en tu corazón. Y mientras escuchas estas palabras, tal vez te preguntas si Dios realmente escucha tus oraciones. La verdad es que muchas veces la señal ya está en camino, incluso cuando todavía no la ves. A veces aparece en una conversación inesperada, en una puerta que se abre, en una paz inexplicable en medio del problema, o en una fuerza que surge dentro de ti cuando pensabas que ya no podías seguir. Porque Dios tiene una forma misteriosa de hablarle al corazón humano. No siempre lo hace con relámpagos o grandes milagros visibles. Muchas veces lo hace con pequeñas luces en medio de la oscuridad. Y esas pequeñas luces son suficientes para recordarte que no estás solo. Quizás hoy, mientras escuchas este mensaje, la señal que estabas esperando no es un evento extraordinario. Tal vez es este mismo momento. Tal vez Dios está usando estas palabras para recordarte algo muy simple, pero muy poderoso. Tu historia todavía no termina. El desierto no es el final del camino. La noche no es eterna. Y el silencio de hoy puede convertirse en la señal que mañana cambiará todo. Porque si algo demuestra la Biblia una y otra vez, es que Dios no abandona a quienes confían en Él. Las señales llegan a veces de formas inesperadas, a veces en el momento exacto cuando ya pensabas que no había respuesta. Así que si tu corazón estaba esperando una señal, tal vez esta sea la que necesitabas escuchar. Dios sigue obrando incluso cuando no lo ves, sigue guiando incluso cuando el camino parece oscuro, y sigue escribiendo tu historia, incluso cuando tú crees que el capítulo se ha cerrado. Y si sigues recorriendo las páginas de la Biblia, descubrirás algo maravilloso. Dios nunca deja de hablarle al corazón humano. Sus señales no siempre son iguales, pero siempre llegan en el momento perfecto. Justo cuando una persona necesita recordar que el cielo todavía está atento a su vida. Hubo una mujer que llevaba 12 años sufriendo una enfermedad. 12 años buscando ayuda, 12 años escuchando diagnósticos, 12 años sintiendo que nadie podía devolverle la paz. Cada día era una batalla silenciosa. Pero un día escuchó que Jesucristo pasaba por su ciudad. La multitud era enorme. Las personas empujaban, gritaban, intentaban acercarse. Aquella mujer sabía que nadie la notaría, pero dentro de su corazón nació una esperanza pequeña, pero poderosa. Pensó: si tan solo logro tocar su manto, seré sana. Se abrió paso entre la multitud, temblando, y en medio del ruido extendió su mano, y tocó el borde del manto de Jesús. En ese instante algo cambió. La enfermedad desapareció. Jesús se detuvo y preguntó quién lo había tocado. Los discípulos no entendían la pregunta porque todos estaban empujando alrededor. Pero Jesús sabía que alguien había tocado con fe. Aquella mujer cayó a sus pies y contó su historia. Y Jesús le dijo algo que se convirtió en una señal eterna para todos los que sufren. Tu fe te ha salvado, ve en paz. A veces la señal de Dios llega cuando alguien decide dar un paso de fe en medio de la multitud.
Muchos años antes de ese momento, otro hombre recibió una señal en medio de la oscuridad más profunda. Su nombre era José. Había sido traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y llevado a una tierra extranjera. Como si eso no fuera suficiente, fue acusado injustamente y terminó en una prisión. Imagina el silencio de esas noches, el eco de los pasos en las paredes frías de la cárcel, la sensación de que los sueños que había tenido cuando era joven habían desaparecido para siempre. Pero Dios no había olvidado aquellos sueños. En el momento que nadie esperaba, José fue llamado para interpretar el sueño del faraón. Esa interpretación cambió su destino de un día para otro. Pasó de prisionero a gobernante. La señal de Dios no llegó cuando todo era fácil. Llegó después de años de paciencia. En otra historia encontramos a un hombre que había perdido absolutamente todo. Su nombre era Job. Perdió sus bienes, perdió su familia, perdió su salud. Sus amigos lo miraban con confusión y trataban de explicar su dolor. Pero ninguna explicación llenaba el vacío que había en su corazón. Sin embargo, Job decidió hacer algo que cambió su historia. Siguió hablando con Dios incluso en medio del sufrimiento. Y cuando parecía que el silencio del cielo era definitivo, Dios respondió. No con una simple frase, sino con una revelación de su grandeza. Job comprendió entonces algo profundo, que incluso cuando no entendemos el camino, Dios sigue sosteniendo el universo entero. Aquella fue la señal que restauró su esperanza. También hubo un hombre que recibió una señal mientras estaba escondido en un árbol. Su nombre era Zaqueo. Era pequeño de estatura y la multitud no lo dejaba ver cuando Jesús pasaba por la ciudad. Así que hizo algo que muchos considerarían extraño para un adulto respetado. Corrió adelante y se subió a un árbol para poder ver a Jesús. Desde allí miraba entre las ramas, pensando que nadie lo notaría. Pero cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy voy a quedarme en tu casa. Imagina la sorpresa de aquel hombre. Entre toda la multitud, Jesús lo había visto. Aquella invitación fue la señal que transformó su vida. Zaqueo decidió cambiar su forma de vivir y devolver lo que había tomado injustamente. A veces, la señal de Dios es simplemente saber que Él te ve, incluso cuando crees que pasas desapercibido. En otra ocasión, los discípulos de Jesús estaban en una barca en medio de una tormenta. Las olas golpeaban con fuerza y el viento parecía querer romper todo a su alrededor. Eran pescadores experimentados, pero aquella noche el miedo era más fuerte que su experiencia. Entonces vieron algo que parecía imposible, alguien caminando sobre el agua. Era Jesucristo acercándose a ellos. Al principio pensaron que era un fantasma, pero Jesús les dijo: no tengan miedo. Aquella escena se convirtió en una señal poderosa. Incluso en medio de las tormentas más violentas, Dios puede acercarse a nosotros de formas que jamás imaginamos. La Biblia está llena de momentos como estos, momentos donde la historia de una persona cambia porque Dios decide intervenir con una señal inesperada. Pero si miras con atención, notarás algo aún más profundo. Muchas de esas personas no eran perfectas. Tenían dudas, miedos, errores. Sin embargo, Dios los encontró en medio de su debilidad. Tal vez eso es lo que hace que estas historias sean tan hermosas. Nos recuerdan que la señal de Dios no está reservada para los fuertes o los famosos. Llega también para los cansados, para los que dudan, para los que han llorado en silencio cuando nadie más estaba mirando. Quizás hoy tú estás caminando por tu propio desierto. Tal vez estás atravesando una etapa en la que todo parece incierto. Y mientras escuchas estas historias, algo dentro de ti comienza a despertar. La idea de que Dios también puede escribir algo nuevo en tu historia. Porque si Dios pudo abrir un pozo en el desierto para Agar, si pudo alimentar a Elías en el momento de su agotamiento, si pudo transformar la prisión de José en un palacio, si pudo ver a Zaqueo escondido entre las ramas, entonces también puede encontrar el camino hacia tu vida. Y puede que la señal que esperas no llegue como imaginas. Tal vez llegue como una oportunidad inesperada, como una palabra que toca tu corazón,
como una fuerza interior que aparece justo cuando pensabas que ya no podías continuar. Pero cuando llegue, la reconocerás, porque traerá algo que solo Dios puede dar: paz en medio de la tormenta, esperanza en medio del cansancio y luz en medio de la oscuridad. Y cuando eso ocurra, comprenderás algo que muchos descubrieron antes que tú: que Dios nunca deja de enviar señales a quienes siguen buscando su presencia. Porque la señal que estabas esperando puede estar más cerca de lo que imaginas. Y mientras más recorremos estas historias, más claro se vuelve algo hermoso. Dios nunca deja de acercarse a los corazones que están buscando una señal. A veces esa señal llega de forma silenciosa, otras veces llega de forma sorprendente, pero siempre tiene un propósito: recordarnos que el cielo no está distante de nuestras vidas. Hubo un hombre que durante años vivió con una promesa en su corazón. Su nombre era Simeón. La Biblia dice que el Espíritu de Dios le había revelado que no moriría antes de ver al Salvador prometido. Imagínalo pasando los años, viendo pasar generaciones, observando el mundo cambiar mientras él seguía esperando aquella promesa. Muchas personas habrían perdido la esperanza con el tiempo, pero Simeón siguió creyendo. Y un día, cuando un joven matrimonio entró al templo con un pequeño niño en brazos, algo dentro de su espíritu supo que ese momento era diferente. Tomó al niño en sus brazos y reconoció la señal que había esperado toda su vida. Aquel niño era Jesucristo. La señal había llegado y con ella llegó una paz profunda. Esta historia nos recuerda que las promesas de Dios pueden tardar, pero nunca llegan tarde. En otra parte de la Biblia encontramos a un hombre que estaba sentado al borde de un camino, rodeado de ruido, polvo y personas que pasaban sin detenerse. Su nombre era Bartimeo. Era ciego, y cada día dependía de la compasión de los demás para sobrevivir. Pero aquel día escuchó que Jesús estaba pasando cerca. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Esta podía ser su oportunidad. Así que empezó a gritar con todas sus fuerzas, pidiendo misericordia. La gente intentó callarlo. Le dijeron que guardara silencio, que no molestara al maestro. Pero Bartimeo gritó aún más fuerte. Entonces Jesús se detuvo. Entre toda la multitud, el clamor de aquel hombre había llegado hasta él. Bartimeo fue llamado y recuperó la vista. Aquella fue su señal. A veces la señal de Dios llega cuando una persona decide no rendirse, incluso cuando otros intentan apagar su esperanza. También encontramos la historia de un hombre que había pasado 38 años esperando junto a un estanque. Su nombre era Paralítica Bethesda. Cada vez que el agua se movía, las personas corrían para entrar. Primero porque creían que el primero en tocar el agua sería sanado. Pero él nunca llegaba a tiempo. Siempre había alguien más rápido. 38 años viendo pasar oportunidades. 38 años pensando que tal vez su momento nunca llegaría. Pero un día Jesús se acercó y le hizo una pregunta sorprendente. ¿Quieres ser sano? Luego le dijo algo que cambió su historia. Levántate, toma tu camilla y camina. En ese instante, el hombre se levantó. La señal que había esperado por décadas llegó de una forma completamente diferente a lo que imaginaba. En otra ocasión, una mujer estaba llena de miedo porque su vida había tomado decisiones equivocadas. Había sido señalada por muchos, juzgada por otros y probablemente pensaba que su historia estaba marcada para siempre. Pero cuando se encontró con Jesucristo, escuchó palabras que transformaron su corazón. Él no la miró con condena, sino con compasión. Aquella mirada fue la señal que cambió su destino. Porque a veces la señal de Dios no es solo un milagro físico. A veces es el perdón que libera el alma. La Biblia también cuenta que, después de la resurrección de Jesús, algunos de sus discípulos estaban confundidos y llenos de tristeza. Habían escuchado noticias increíbles, pero aún no sabían qué creer. Dos de ellos caminaban por un camino hacia un lugar llamado Emaús. Mientras hablaban de todo lo que había sucedido, un viajero se acercó y comenzó a caminar con ellos. Era Jesucristo, pero ellos no lo reconocieron al principio. Conversaron durante todo el camino hasta que, al sentarse a la mesa y partir el pan, sus ojos se abrieron.
Entonces comprendieron que no habían estado solos en su camino. La señal había estado caminando con ellos todo el tiempo. Si juntas todas estas historias, aparece un mensaje profundo que atraviesa toda la Biblia. Dios no se ha olvidado de las personas. Él sigue acercándose a los que esperan, a los que buscan, a los que claman en medio del cansancio. Tal vez tú también estás en uno de esos momentos donde el corazón pregunta, ¿cuándo llegará mi señal? Puede que estés esperando una respuesta para tu familia, para una decisión importante o para una situación que te preocupa profundamente. Y sin embargo, algo dentro de ti sigue creyendo. Esa pequeña esperanza que aún vive en tu corazón es más poderosa de lo que imaginas. Porque muchas veces Dios empieza a obrar en lo invisible mucho antes de que veamos la señal con nuestros ojos. Tal vez hoy tu historia se parece a la de Simeón esperando pacientemente, o a la de Bartimeo gritando entre la multitud, o a la del hombre que llevaba años esperando junto al estanque. Cada uno de ellos pensó en algún momento que la respuesta tardaba demasiado. Pero el día llegó, y cuando llegó, comprendieron algo que transformó su vida. Que Dios había estado guiando cada paso, incluso cuando parecía que nada estaba sucediendo. Por eso hoy quiero que recuerdes algo muy sencillo, pero muy poderoso. Si tu corazón está esperando una señal, no pierdas la esperanza. Las historias de la Biblia nos enseñan que Dios tiene una forma perfecta de aparecer en el momento exacto. No antes, no después, en el momento preciso donde la fe vuelve a encenderse y la vida toma un rumbo nuevo. Porque cuando Dios envía la señal que estabas esperando, algo cambia para siempre dentro del corazón humano. Y en ese momento comprendes que cada oración, cada lágrima y cada día de espera tenían un propósito. Y puede que muy pronto descubras que la señal que estabas esperando ya está comenzando a acercarse a tu vida. Y ahora, antes de irte, quiero dejarte una última reflexión en el corazón. Si este mensaje llegó hasta ti, si escuchaste cada una de estas historias y sentiste algo especial dentro de ti, tal vez no fue casualidad. Tal vez esta también es una pequeña señal para recordarte que Dios sigue obrando, incluso en los momentos donde parece que todo está en silencio. A veces, la señal que esperamos no llega como un relámpago en el cielo. A veces llega como una palabra que toca el alma, como una historia que nos devuelve la esperanza, como un mensaje que aparece justo cuando el corazón más lo necesitaba. Si hoy sentiste paz, si hoy sentiste consuelo, si hoy recordaste que Dios todavía tiene planes para tu vida, entonces no guardes esta luz solo para ti. Suscríbete a este canal, La Voz del Consuelo, porque aquí seguiremos compartiendo mensajes que fortalecen el alma, historias que despiertan, la fe y palabras que pueden iluminar incluso los días más difíciles. Y si este mensaje habló a tu corazón, déjame en los comentarios una frase muy sencilla, pero llena de fe. Señor, espero tu señal. De esa manera sabremos que no estamos solos en este camino, que somos una comunidad de personas que creen, que esperan y que confían en que Dios siempre tiene la última palabra. Comparte este mensaje con alguien que necesite esperanza hoy. Tal vez para esa persona este video también sea la señal que estaba esperando. Que la paz de Jesucristo llene tu vida, que la esperanza vuelva a brillar en tu corazón y que nunca olvides esto. Dios todavía escribe milagros y tu historia aún no ha terminado.